Si te gusta esta clase de contenido no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Todo lo relacionado con el manga de Naruto y Dragon Ball no es de mi propiedad, ni los personajes que se utilizarán en esta historia, los créditos son para sus respectivos creadores. Oye Whis, ¿cuánto tiempo hiciste dormir a Goku? Habló haciendo una pregunta que debió hacerla hace mucho tiempo. ¿Por qué pregunta Bill-sama? Habló con suma tranquilidad. Dijo, ya ha pasado bastante tiempo y él aún no despierta, exclamó algo preocupado. He alterado el árbol para que duerma hasta que su memoria sea eliminada por completo, además recuerde que no es un sueño, sino una ilusión programada por mí mismo. Ya veo. Pero, incluso para mí me es difícil pensar en la soledad de Goku-san, por lo que junto a mi padre hicimos algo más, exclamó mirando al cielo. ¿De qué hablas? Cuestionó algo intrigado. Cuando él despierte, si quiere podrá tener la decisión de volver a soñar, por un cierto tiempo, al menos con eso apaciguará la soledad un poco, además de que si vuelve a tener otro ataque fuerte, volverá a esa ilusión a la fuerza. Soy un estúpido, susurró recordando su error. No importa, todo es un sueño. Aquella energía que caía del árbol cada 1000 años seguía alimentando al planeta, mientras el azabache vivía su gran vida en aquella ilusión y aquellos residuos que las raíces no podían absorber fueron aprovechadas por alguien más, por muchos más. Quién sabe de dónde vinieron, de hecho, simplemente aparecieron, pudieron haber caído del espacio, pudieron ser residuos de ese líquido que caía del árbol, o átomos que gracias a la energía pura del Saiyajin alteraron la estructura de las moléculas, modificando al planeta poco a poco y seguro dando paso al primer organismo orgánico. Los años pasaban, 100 años, 1000 años, millones de años. Los dioses no se habían equivocado, puede que para ellos este tiempo fuera desapercibido, pero para aquella alma atada al árbol era una eternidad, cuya percepción del tiempo era casi nula, viviendo una y 1000 veces su vida que él desease, enemigos, entrenamientos etc. Sin embargo el árbol seguía cumpliendo su trabajo e inevitablemente su alma había terminado de ser separada de todos los pensamientos y recuerdos que le impedían al Saiyajin despertar de esa ilusión. No era de extrañarse, aquel planeta había prosperado, el Kaioshin tiene el trabajo de crear y dar vida en los planetas, mas sin embargo, esa energía del árbol que caía era más que suficiente y aprovechada por los seres vivos que deseaban de alguna manera poder sobrevivir, siempre esperando el crecimiento de aquel fruto que caía cada 1000 años, y mientras que para el Saiyajin era simplemente su energía que retornaba a su cuerpo, para aquellos que esperaban en el suelo, era una oportunidad más de prosperidad y cambio. El último recuerdo se había ido, las peleas con grandes enemigos, aventuras, entrenamientos y momentos felices terminaron casi al instante de que el Saiyajin había despertado y esas ondulaciones violetas en sus ojos desaparecieron, y como si se tratara del despertar diario, todos esos momentos casi habían desaparecido en un segundo. ¿Qué es esto? ¿De dónde estoy? Decía muy confuso con algo de temor. ¿Gohan? ¿Goten? ¿Milk? Seguía preguntando, ya con más temor en sus palabras. Trataba de procesar la situación, juraba que hasta hace unos momentos estaba con su familia, entonces ¿qué había ocurrido? Trató de encontrar el ki de sus amigos, pero no encontró a nadie, sin embargo lo que se encontró fue mucho más extraño. Estaba dentro de algo que no reconocía, pero lo que sí reconocía era la energía que fluía en el sitio, ya que era la suya, no solo él, absolutamente todo el planeta. Desesperado trató de salir del agarre de eso que parecían ser ramas y enredaderas, pero no lo lograba, causando únicamente aumentar más su confusión y temor. Empezó a gritar el nombre de todos los que conocía, esperando una respuesta, pero fue en vano, lo único que lograba escuchar fue el eco que provocaban las paredes de esa cueva. Pasaron meses en los cuales trató de salir de ese sitio, pero el árbol no le permitía, entre más se esforzaba y se desesperaba el agarre se fortalecía más, comprendió después que entre más confusas y alteradas eran sus emociones, el árbol no le permitiría soltarse. Pasó más de un año de mucha concentración para que las enredaderas se aflojaran y le permitieran salir. Sus piernas estaban algo torpes, supo que para que eso ocurriera tuvo que pasar mucho más tiempo atrás en ese estado, pero era imposible para él saber con exactitud ese dato.
El brillo al salir de la cueva le cegó momentáneamente. Al recuperar la vista su impresión fue tal que cayó de rodillas. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? Ya no recordaba nada de la ilusión de la que había sido prisionero, lo único que tenía en su cabeza eran unos vagos recuerdos de su verdadera vida, y el motivo por el cual estaba ahí era desconocido. Sus emociones se comenzaron a alterar nuevamente, una gran fuerza de atracción a ese sitio le comenzaba a arrastrar, las enredaderas se preparaban para abrazarlo una vez más, así que si no hacía algo pronto, sería condenado a estar en ese lugar otra vez. Trató de calmarse, así dejó de ser arrastrado, una vez más caminó a la salida, esta vez trataría de entender un poco lo que sucedía. ¿Era un árbol? Estaba en la cima de un gigantesco árbol, las ramas y hojas cubrían gran parte, por no decir toda la luz solar y la vista exterior, pero aún así habían varios orificios que dejaban que iluminara el sitio. Quería bajar de ese lugar, solo así obtendría más respuestas, pero sus piernas no estaban listas. Con dificultad entró a la cueva nuevamente, no la había visto bien del todo, y posiblemente sea el sitio que más respuestas le dé, o eso creía él. En un extremo había algo parecido a un estanque, allí de una grieta que se abría en la corteza un pequeño chorro de agua cristalina llenaba un estanque, pero asimismo, en otro extremo se encontraba lo que parecía ser un pozo, pero el líquido que permanecía ahí definitivamente no era agua, al menos no agua limpia, sin embargo decidió beber por curiosidad, solo para después sostener su garganta y comenzar a escupir. Era aceite. Llegó nuevamente al sitio en donde había permanecido mucho tiempo, ahí no había nada, pero al momento de querer ir a otro extremo, pisó un poco de suciedad y sintió algo duro y redondo. ¿Una esfera? ¿El báculo sagrado? ¿Qué hacen aquí? Ese sitio le dejaba más preguntas que respuestas, si quería saber algo tenía que salir de ese lugar. Mucho tiempo después. El momento pronto llegaría, todos los países se preparaban, tenían que hacer eso por respeto, no solo los humanos, todo aquel ser vivo esperaba con ansias ese día y aquellos sapos que vivían cerca del brote de una de las pocas raíces que salían a la superficie tenían más privilegios de sentir ese poder que pronto llenaría de prosperidad al planeta, un fruto nuevo se le sería entregado a la tierra por el dios árbol. Solo podían agradecer, ver cómo esa energía que se desprendía del árbol nuevamente fertilizaba la tierra, era maravilloso, habían esperado 1000 años únicamente para ver con sus propios ojos lo que las leyendas y mitos contaban, sabían que era un dios bueno, pero no le gustaba que le molestaran, pues habían entendido perfectamente que si se acercaban morirían, ya que como dios, todo lo que les ha sido dado, él puede arrebatarlo, y aunque era peligroso, algunos solo miraban como un motivo más para quedarse con el país en el que él crecía. Esa noche era normal, excepto por aquella bola de fuego que caía de los cielos, y aquello que en el fondo del cráter había quedado plantado, murió instantáneamente, solo dejando aquel estruendo y el temblor del impacto. Aquella mujer que había llegado quedó petrificada, se suponía que el árbol tenía que haber sido sembrado con éxito, pero no había rastros de él por ninguna parte, y de ninguna manera podía tratarse de ese ejemplar inmenso del que sus ojos observaban, ¿acaso ya había uno en este planeta? Sin embargo, eso no explicaba el porqué de ahora solo existiera un cráter y su madero no haya florecido. Aunque estaba en una de las casas de aquellos humanos que le habían encontrado, no le prestaba mucha atención a eso y seguía observando aquel árbol, ella sabía que no era su guardiana, estaba tan confundida, y sus pensamientos no la dejaban de atormenta hasta que una voz le hizo volver a la realidad. La chica llamada Aino observó que la dama a la que tenía que prestar sus servicios estaba muy curiosa por la deidad que se observaba a la lejanía. No es muy agradable a la vista, pero es lo más hermoso que puede haber, dijo la chica. La hermosa mujer de piel pálida seguía sin expresión. Hace poco tuvimos el privilegio de ver cómo el gran fruto traía prosperidad, últimamente la fertilidad de la tierra era muy baja, pero desde que el fruto sagrado tocó el suelo, nuevamente hay buenos cultivos, los ríos han crecido y la arboleda vuelve a tener su tono verde. Fruto. Dijo con la misma expresión, pero esta vez tenía un cierto tono de curiosidad. Sí, es el regalo del dios, aunque muchos han querido acercarse ahí para pedirlo personalmente, nunca lo han logrado y mueren. En ese momento la mujer volteó rápidamente.
Perdón, creo que he hablado demasiado, dijo Aino. No te preocupes, es uno de ellos, susurró con una sonrisa en su rostro. Había pasado un tiempo, la mujer no sabía qué más podía hacer en ese lugar, pues todo lo que había hecho era en vano, pero gracias a aquel rey había cedido a los sentimientos amorosos, a pesar de ello, sabía que esa no era la solución para encontrar la paz que tanto deseaba, así que sin más opción se dirigió a aquel lugar. En cuanto llegó cierto miedo le recorrió, ese árbol era totalmente desconocido, y no sabía con exactitud si la regla de no acercarse también sería aplicada con ella, pero a medida que se acercaba no notó ningún efecto así que siguió con confianza. En los alrededores no había mucho, de hecho nada, bajo su sombra y varios cientos de metros más allá lo único que había era tierra árida, y posiblemente infértil, así que se dio la idea de que tenía que subir para encontrar algo. Subió con la ayuda de sus poderes varias de las gigantescas ramas, y no fue hasta que una extraña figura le hizo detener, el brillo que lograba traspasar las hojas y ramas le echaba un poco la vista, aún así la silueta poco a poco se mostraba. ¿Un niño? Se preguntó para sí misma en un susurro. Al parecer no se percataba aún de su presencia, a simple vista parecía algo triste, aburrido, su vista vacía mirando a la nada, solo sentado en una de las cuantas ramas que habían ahí. Pero sus especulaciones se fueron al escucharlo hablar. ¿Quién eres? Habló el Saiyajin sin voltear a verle. La bella mujer no respondió, dejando pasar unos instantes muy silenciosos, esperaba a que el extraño niño de pelos en punta hablara de nuevo, pero nada cambió. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Dijo ya rindiéndose. Solo lo sé, supongo que no eres de por aquí, exclamó mientras tiraba un trozo de corteza al vacío. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Dijo sin aparente expresión. Cualquier persona que se acerque al árbol morirá, siempre y cuando sean de este planeta, pero tu caso es diferente. Era listo. No te equivocas, ahora quiero saber qué hace este árbol aquí. Demandó tomando su derecho a preguntar. Pues crecer, supongo, respondió sin ánimo. Déjate de juegos. Eso es lo que hacen los árboles, además de dar sombra y frutas, ¿acaso miento? El Saiyajin habló. Entonces, ¿quién lo ha plantado? Demandó algo ya fastidiada por las respuestas que el joven le entregaba. El Saiyajin no respondió esa pregunta, dejando un gran silencio. Responde. Exclamó cortando el vacío del lugar. Pero un suspiro le siguió. Yo también quisiera saberlo, respondió en un susurro, que llenó cada rincón de los oídos de la albina. El chico extraño seguía sentado sin hablar, la mujer se posicionó a un lado esperando una palabra de ese chico. ¿Y qué es lo que haces aquí? Preguntó la mujer de labios rojos. Esperar, respondió. ¿Esperar? ¿Eres el guardián de este Shinju? Interrogó una vez más, poco a poco parecía que lograría encontrar respuestas. ¿Shinju? Dijo confundido, pues no entendía tal palabra y significado. El dios árbol, incluso los humanos lo veneran, si estás en este lugar debes de saberlo, habló la hojiperla, allí le extrañó que todos hablaran de aquello, sin embargo el chico no estaría ni un poco enterado. Lo supiera, si tan solo pudiera bajar de aquí. Ese comentario, respondió cualquier pregunta que hubiera hecho, y que tendría por hacer. Dime, ¿cuánto tiempo llevas cuidando este árbol? Aún así decidió preguntar con palabras temblorosas. ¿Quién sabe? Aquí dentro no hay tiempo, la luz ha aparecido y desaparecido tantas veces que ni siquiera sé si es la luz del sol lo que entra, ni siquiera sé cómo es el mundo allá afuera. Ambos se callaron, de pronto, el viento del exterior comenzó a soplar con fuerza, y las hojas se mecieron de un lado para otro, y el sonido de estas hizo que la hermosa mujer entendiera, pues allí a pesar de que la fría brisa recorriese con mucha fuerza las pocas ramas que sobresalían, deslizándose por las hojas arrastrando las que estaban marchitas, no lograría entrar nunca, y eso fue lo único que el chico podría hacer en un sitio así, sentarse a esperar aquel sonido del exterior una y otra vez, imaginando cómo sería estar allí fuera. Esto es demasiado triste, pensó para sí misma. Aunque, hoy es diferente, la voz del Saiyajin le sacó de sus pensamientos. ¿Cuál es esa razón? Interrogó algo curiosa, pero en el fondo ya sabía la respuesta.
Estoy feliz, al menos puedo hablar con alguien, respondió mientras se giraba para ver por primera vez a la mujer. Esos ojos, simplemente no podía dejar de verlos, hacían juego con su blanca piel y los labios eran tan rojos que se había quedado embobado, en ese lugar no había un color tan hermoso como el que contemplaban sus ojos. Solo eso hizo que su corazón diera un salto de más. Aunque era un niño sabía por esa actitud que no se trataba de un infante, ninguno de los pequeños que conocía con los humanos de esas tierras actuaría de esa forma, por primera vez sentía una cierta curiosidad por saber quién era el chico de cabellos puntiagudos rojizos, de este extraño árbol y obtener las respuestas que inundaban su mente. Al mirar esos orbes rojos sin brillo notó el vacío que posiblemente la soledad le había causado. ¿Acaso ella era la primera en reflejarse en esos orbes? ¿Cuál es tu nombre?, preguntó sin despegar la vista que los conectaba. Mi nombre es Goku, Son Goku, creo, ¿y el tuyo?, interrogó en voz baja sin desconectarse de esos orbes perla. Mi nombre es Kaguya Otsutsuki, guardiana del Shinju. Los días pasaron, y la mujer del cielo le visitaba de vez en cuando, y el chico del árbol la esperaba, tal vez era la falta de ver y hablar con alguien más, o por esos ojos y ese rojo intenso de sus labios, no sabía con exactitud, pero lo que sí sabía es que quería verla una y otra vez. Y dime, ¿por qué no puedes bajar? Simplemente tienes que saltar de rama en rama hasta llegar abajo, decía mientras se sentaba a su lado mirando a nada, acompañándole. Hace mucho tiempo lo intenté muchas veces, y no me es posible, el árbol no me permite subir y bajar más de 4 ramas, si trato de hacerlo soy arrastrado o me paralizo, y duele mucho, masculló esas últimas palabras. ¿Y a qué se debe ese efecto?, demandó algo curiosa. No lo sé, pero creo que somos uno solo, y mientras tenga pensamientos de alejarme de él, no tengo opción más que quedarme, decía sin expresión. ¿Uno solo? ¿Que no eres su guardián? Él y yo tenemos la misma energía, él la absorbe de mi cuerpo y la procesa para dar paso a ese fruto que cae cada cierto tiempo, y esa energía que es absorbida por el planeta lo alimenta y también me mantiene vivo, o eso creo, hablaba explicando lo poco que había logrado entender en el inmenso tiempo que había transcurrido. Dime, si ha pasado tanto tiempo, ¿cómo es que eres un niño? Al fin preguntó aquello que más le intrigaba. No lo sé, yo me pregunto lo mismo, simplemente nunca he crecido ni doy señales de que vuelva a crecer. Eres extraño, este árbol es extraño, susurraba la albina. ¿Y qué me dices de ti? ¿Vienes de otro planeta? Sí. ¿Y a qué viniste? A cuidar del Shinju que fue plantado para un día tener su poder y conseguir la paz, pero al parecer nunca creció, y ahora estoy aquí, respondió. Se debe a que no puede crecer en este planeta, habló el Saiyajin. ¿De qué hablas? Ya te lo dije, la energía que cae al planeta alimenta al árbol, pero al parecer a él no es el único al que alimenta, y claro, esa energía es mía, si algo que no necesita de mi energía para vivir, simplemente muere. Si eso es cierto, ¿cuál es la razón de que todos los que se acercan mueren?, interrogaba la hojiperla. Esta pregunta dejó con un semblante serio al Saiyajin. La razón es que ellos también poseen energía mía, pero al ser tan insignificante el árbol no logra absorberla, pero eso cambia si se acercan, el árbol los detecta fácilmente y les extraerá todo hasta matarlos. He tratado de ayudar con ese problema, pero me es imposible. ¿Y cuál es la razón de tratar de que el árbol no mate a los seres vivos? Se silenció unos cuantos segundos. Para poder hablar con alguien algún día, musitó en un tono melancólico. Aunque ella se sentía extraña al estar en compañía de ese niño, algo más le preocupaba, varias cosas de hecho, como lo eran los conflictos del país vecino de K, y la posible llegada de aquellos que también vendrían del cielo a reclamar el poder del árbol que nunca creció, y de seguro tratarían de obtener el poder del hogar del Saiyajin. Un momento, dijo que no volvería a crecer. Preguntó para sí misma recordando aquellas palabras.
Aunque al rey le parecía extraño los múltiples paseos de su mujer, no le dio mucha importancia, ya que las amenazas del país vecino eran más importantes, puesto que si no entregaban el territorio del lago y del dios árbol una guerra se desataría, y eso era algo que no le agradaba para nada, ya que lo único que le interesaba era la paz y lo lograría de cualquier forma posible, no importando el método. Cada vez más se hacía más difícil subir al gigantesco árbol, ya que el ser que tenía dentro de ella le debilitaba sus fuerzas y poderes, así haciendo más esfuerzo del que normalmente debería. «Te ves extraña», dijo el Saiyajin. «¿De qué hablas?», interrogó mientras acariciaba el cabello puntiagudo del chico. «Te ves más cansada, y además siento otra presencia dentro de ti». «Esa es precisamente la razón, estoy esperando un niño», respondió la mujer mientras acarició su abdomen. «Yo diría que dos», el Saiyajin dijo mientras se ponía en pie. «¿De dos niños?», demandó algo atónita por la respuesta, pues fue muy repentino. «Sí, son dos presencias aparte de la tuya», dijo mientras caminaba de regreso a la cueva. «Espera, ¿a dónde vas?», preguntó confundida y temerosa, pues pensó que la noticia de que estuviera embarazada no le gustó para nada al Saiyajin. «Voy por algo, no tardo», dijo mientras se marchaba, dejando un alivio en la albina, algo extraño pues se trataba solo de un chico joven. Luego de unos instantes el niño salió nuevamente, esta vez venía con un objeto entre sus manos. «¿Qué es eso?». «Es un báculo sagrado, crece al instante si el que lo posee así lo desea», dijo mientras lo demostraba haciendo estirar el objeto. «¿Y qué vas a hacer con eso?», preguntó confundida. «Dártelo, me gusta que vengas a visitarme, pero no quiero que pongas en riesgo tu vida y la de tus hijos, úsalo para subir y bajar», dijo mientras se lo entregaba. «Pero no puedo llevarlo, pueden descubrirme», habló algo insegura, pues de seguro al padre de sus hijos no le gustaría para nada que salga de su casa solo para venir a hablar con un chico joven. «Simplemente déjalo en el suelo junto al tronco, nadie lo tomará, ¿recuerdas?», habló recordando que nadie puede entrar en territorio del desierto que rodeaba al tronco. «De acuerdo», una sonrisa se marcó en ella. Los días pasaban y los posibles conflictos entre el país K al parecer no desaparecerían, pero ella seguía visitando a Goku, y él la esperaba con ansias, siempre Kaguya le hablaba de cómo era el mundo que su energía había creado y cómo todos veneraban al árbol como un dios, así Goku también le contaba los pocos fragmentos que recordaba de su vida pasada. Un día, un mareo muy fuerte se presentó en Kaguya, la cual terminó perdiendo el equilibrio y posteriormente cayendo de una de las ramas, pero gracias al Saiyajin logró ponerse a salvo antes de que saliera de su rango de alcance, pero eso no fue lo que impresionó a la mujer, sino el hecho de que él estaba volando. «Dime, ¿te encuentras bien?», dijo haciendo sonrojar por primera vez a Kaguya. «Ese sí, solo fue un mareo, pero lo más importante, ¿puedes volar?». «Sí», dijo mientras bajaba a la mujer. «Nunca lo mencionaste». «Bueno, es una de las cosas que mi energía me permite hacer, claro, para eso tienes que entrenar mucho, saber controlarla». «¿Cosas? Entonces hay más?». «Bueno, puedo obtener mucha fuerza, velocidad, resistencia y entre otras cosas», respondió el Saiyajin. «¿Fuerza, qué tanta?», indagó la mujer en el asunto. «Mucha, incluso creo que puedo destruir planetas», exclamó mientras lanzaba más trozos de corteza a la nada. «¿En serio? ¿Eres tan poderoso?». «Eso creo, de hecho, a veces creo que esa es la razón de que esté en este lugar, es una prisión que no me impide hacer nada». «Y dime, ¿utilizarías ese poder para traer paz o más guerra?», preguntó la albina, pues posiblemente allí se encuentre la solución que había buscado. «Bueno, sabes lo que dicen, si quieres paz prepárate para la guerra y si es necesario pelear por los que me importan, si tengo que pelear por ti, lucharé sin duda alguna». Al decir esas palabras no se giró a ver a la bella mujer, pues de seguro ella ya entendía que en esos instantes su visita era lo más importante que le pudo pasar. Y ella derramó una lágrima y sonrió. Esas palabras no desaparecían, seguía mirando al cielo preocupada. Algún día ellos llegarían, y el mundo de Goku podría correr peligro, el mundo estaba dañándose. Lo había decidido, ella ayudaría a Goku a salir de ese lugar, y junto a él traerían la paz.
Las palabras de Kaguya nunca se le habían pasado por la mente, ya habían pasado posiblemente miles de años desde que se resignó a la idea de poder salir de él, pero no podía defraudarla, trataría de intentarlo una vez más, trataría de salir de esa prisión. Los pocos conocimientos que tenía sobre el Shinju, podían servir, si ambos eran uno solo entonces podía tener cierto control sobre el árbol. Goku era un experto en controlar energía, por lo que no le tomó mucho tiempo en ver resultados, era su propia energía después de todo, así podía mover unas pocas ramas y alguna que otra pequeña raíz, pero nada más, o eso parecía. Goku se dio cuenta de todo, al sentir y tratar de controlar el árbol vio que algo más los conectaba, y esa era la causa del por qué no podía marcharse, él había sido atado emocionalmente, y al tratar de ver aquellas emociones que le mantenían prisionero sintió un escalofrío, algo que lo hizo llorar de inmediato, luego de unos instantes salió de aquel trance tenebroso, sintió náuseas, pues el árbol guardaba dentro de sí un mar de ira, miedo, odio, culpa, todo lo que alguien corrompido podía tener en su alma, y la única alma que compartían ambos era la de él. Todo era claro, el árbol absorbía esas emociones acumuladas en su corazón y las purificaba, y para eso se alimentaba de él mismo, mas sin embargo, ¿qué era el causante de que esos sentimientos aparecieran? Era desconocido para él, ahora entendía que mientras eso exista dentro de él, nunca podría salir. Pero descubrió algo más. La noticia de que el país vecino atacaría llegó a los oídos del rey, así que tenía que marcharse dejando a su bella mujer y a su sirvienta en un refugio, pero eso fue inútil, ya que ahora no solo el país de Ka buscaba las tierras del lago y del dios árbol, sino que Kaguya también estaba en su lista de deseos, debido a su extraña belleza, así que los espías le pasaron la información del paradero de la mujer del cielo e inevitablemente fueron por ella. Con los pocos poderes que podía utilizar, ella se defendió de los hombres de Ka, dejando una masacre que enfadó a aquel que quería quedarse con su cuerpo, dejándola ante sus ojos como una bruja muy peligrosa, así que dejaría que su propio rey y país se encargue y no tener más problemas en el futuro, claro si eso era el deseo del rey de Sho, lo cual tuvieron que aceptar matar a la mujer Ojiperla, y esa decisión se confirmó al presenciar con sus propios ojos lo que su concubina había hecho. Junto con Aino, la cual era una de las pocas personas que valoraba, escaparon sin más destino que ir donde Goku, el cual estaba entrenando su mente. Ella sabía que Aino no podía acercarse demasiado, pero la única ayuda que podía esperar era del chico de pelos parados, puesto que gracias a una flecha lanzada con cierto símbolo supieron que los que les perseguían era su propio pueblo. Nota. Aquí Aino ya sabía del embarazo de Kaguya. Tengo que ir al árbol por ayuda, dijo Kaguya a Aino. Yo trataré de convencer a Tenji-sama, así podré ganar algo de tiempo, si tiene la oportunidad de salvarse a usted y su hijo, por favor hágalo. Exclamó la chica corriendo hacia el ejército. No te preocupes, volveré. Gritó Kaguya antes de correr al árbol. Son-kun. Gritó subiendo a través del báculo. Hola Kaguya, qué extraño que vengas en la noche, oye acabo de... Dijo sin poder terminar ya que Kaguya habló. ¿Me persiguen, por favor Goku? ¡Ayuda! Habló muy alterada. No te preocupes, recuerda que nadie puede venir aquí. Pero, ahí no está en peligro, no puede entrar aquí, ayúdame Goku-kun, rogó mientras le tomó de las manos. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo sabes, no? Esta es mi prisión, exclamó sintiendo la calidez de la mujer que sus ojos admiraban. No tengo a nadie más, por favor, rogó una vez más mientras lloraba. De acuerdo, ven, cedió no soportándola verle llorar, pues ella había llorado muchos años atrás en ese sombrío lugar, y no permitiría que nadie más aparte de él sean consumidos. La mujer se acercó al joven, él se elevó un poco por la diferencia de altura, para después mostrar un orbe brillante de color azul en sus manos. ¿Qué es eso? Dijo asombrada. Es Ki, respondió el pelipunta. Ki. Habló muy alterada, pues había escuchado que aquella energía era muy poderosa, y solo algunos seres eran capaces de controlar el poder que contenía, y el Saiyajin se trataba de uno de ellos. Es la energía que utilizamos el árbol y yo, no puedes utilizarla porque es mía, la voz del Saiyajin le sacó de sus pensamientos. Entonces, ¿qué planeas hacer? Interrogó ante esas palabras. Te voy a dar más poder.
¿Hablas de darme ki? No exactamente, el ki es algo que te hace más poderoso, pero para eso tienes que entrenarlo arduamente, pero puedo darte algo que he descubierto hace poco. Dijo mientras enseñaba a otro orbe de color verde. Te voy a dar un poco de mi energía, pero si te la doy no podrás utilizarla, esta es la energía que expulsa el árbol al purificar mis emociones, esta será la que te ayudará a canalizar un poco de las tantas cosas que el ki puede hacer, ya te he visto volar y hacer otras cosas, por lo que te mejorará, no puedo salvar a tu amiga, pero tú puedes ayudarla. Entonces con esto lograré tener los mismos poderes que tú. No, esta es una energía que vagamente queda después de que el árbol me purifique, es lo que caracteriza a cada persona y la hace diferente del ki de los demás, como soy un peleador de artes marciales siempre produciré esa energía, así que el árbol no hace más que utilizarla para crear ese aceite extraño, explicó el joven a la mujer. Purificarte. Dijo muy confundida. Al parecer este árbol me está salvando, bien, es hora de ver si esto puede funcionar. Espera, entonces es como la energía que produce el espíritu de cada persona. Algo así, supongo que si le entrego esto a cualquier persona que tenga mi energía, puede extraer un poco de lo que el ki me permite hacer, pero tú no tienes energía mía. ¿Y qué pasará? Preguntó la hojiperla preocupada. Tú eres diferente, tienes energía distinta a la mía, por lo que no funcionará al menos que te dé un poco de mi ki, y si te lo doy básicamente terminarás explotando, así que te daré ambas energías para que te sea posible tener un poco de poder y para que mejore tus habilidades, dijo mientras acercaba el ki con esa energía extraña verde. Pero, si obtengo tu energía no podré volver aquí. Así es, dijo en un tono triste. Entonces no, no quiero. Exclamó alejándose un poco de él y los pequeños orbes brillantes. No te preocupes, ya encontraré la solución para verte nuevamente, ahora ve por tu amiga, además el árbol comparte esa energía, así que puede haber solución, no te preocupes, dijo con un tono que claramente reflejaba que todo aquello era una mentira. Y yo también quiero salvarte, quiero que el mundo esté en paz, quiero que tu mundo esté en paz, y quiero estar contigo cuando eso pase, decía mientras lágrimas salían de ella. Pero, siempre estaré contigo, la energía soy yo, este árbol soy yo, y estoy en todos lados, así que lo dejo en tus manos, dijo mientras fundía esos dos orbes de energía en el pecho de Kaguya. En ese instante, Kaguya brilló, su cuerpo estaba aceptando tal poder, ya que no tenía malas intenciones al igual que el azabache antes de ser corrompido. Dando varios cambios en su apariencia, ahora era más poderosa. Te quiero, dijo mientras unían sus frentes. Yo también, respondió el joven, y no mentía. De inmediato notó algo extraño, pues los rojos labios de la chica le besaban, nunca había hecho algo parecido, pero ella era lo único que tenía para agradecer, y no importaba lo que sus apariencias fueran diferentes, pues ella después de todo le amaba y esta posiblemente sea su última visita. Quedó atónito por lo que sucedió, y no separó su vista nunca del rostro de la mujer, de pronto el tono rojizo de su cabello se oscureció, como si gran parte de aquellos sentimientos negativos se esfumaran después de esa muestra de afecto. Y al final de todo sonrieron ambos. Ahora ve, antes de que el árbol te quite todo, musitó tristemente el Saiyajin. ¿Sí? Dijo mientras un extraño ojo se abría en su frente. En ese instante supo de un método extraño que el árbol tenía para apaciguar la soledad de Goku. Todo el mundo le esperaba en los alrededores, ya que si se acercaban demasiado morirían, ella tenía que salir tarde o temprano, y la chica llamada Aino no quería ayudar en nada, pero podían usarla. Un brillo se vio a través de las aberturas de las hojas del dios árbol, para después ver a Kaguya salir volando en medio de estas, y ver cómo se acercaba a ellos. Por favor, entrégate Kaguya, no quiero que haya más víctimas. Dijo el padre de los hijos que ella esperaba. Deja ir a Aino ahora. Exclamó con una voz imponente asustando a todos. Ese si no te entregas la mataré. Dijo uno de los sirvientes del rey de Su apuntando con un cuchillo al cuello de la chica. Kaguya-san, por favor huya, dijo con lágrimas en los ojos. No te dejaré Aino. Habló acercándose con intenciones de salvarla. Disparen.
ordenó el rey dando la señal a sus soldados que obedeciendo lanzaron muchas flechas con fuego. Kaguya utilizó su gran poder evitando las flechas, y acercándose al hombre que tenía cautiva a su única amiga. Cegado por la desesperación, el hombre cortó el cuello de Aino rebanándolo profundamente y matándola casi al instante. Kaguya-san, que tenga un buen y saludable hijo, fueron sus últimas palabras de Aino antes de caer muerta al suelo. Sin saberlo todo había terminado para el padre de sus hijos, para sus soldados, para los soldados que estaban invadiendo el país, para los causantes de la guerra. Esa era la manera de utilizar la energía de Goku. De agradecer su existencia. Todo eso pasaba mientras él vivía encerrado siendo prisionero de aquel árbol. Y la única salvación que tenía a la soledad era dormir, lo cual obviamente no era para nada bueno. Él le había dado la fuerza para conseguir la paz, así que lo conseguiría, lo haría para vivir una vida tranquila junto a aquel chico que le había robado el corazón, y ahora todos los causantes de la guerra devolverían eso que le pertenecía al Saiyajin, no lo merecían. Solo había una forma, y esa era que todos cayeran en el sueño del cual Goku había sido cautivo. Ahora poseía el poder suficiente del árbol y del pelipunta para hacerlo, así todo poder sería regresado a su dueño. Con lágrimas en los ojos por la muerte de su amiga, se elevó en el cielo y con su tercer ojo otorgado provocó lo que ella nombró como Tsukiyomi infinito. La luz iluminó todo el mundo, y todos los humanos cayeron en la ilusión que el árbol preparaba al Saiyajin cada cierto tiempo de soledad, haciendo que ellos vivieran sus más grandes anhelos, provocando que las raíces que estaban esparcidas por todo el planeta salieran para tomar lo que le pertenecía a Goku. ¿Kaguya que eres en realidad? Decía el hombre que pronto dejaría de ser rey del país de So. Ella lo miraba con desprecio. Yo cuidaré el mundo de Goku-kun junto a mis hijos, dijo para ver por último cómo era tragado por la tierra. Todas las guerras habían terminado, pero las lágrimas seguían siendo derramadas. Había perdido a su única amiga, y ahora no podría ver nunca más a Goku. La soledad había vuelto, no sabía lo que había pasado, pero levemente podía sentir como un poco de energía había llegado al árbol, pero eso era lo de menos. Él quería ver nuevamente esos ojos que tanto admiraba. Kaguya por su parte buscaba la manera de volver al árbol. Si este detectaba las energías de Goku, ella terminaría igual que los humanos, pero tenía que hacer algo. Deseaba acariciar el pelo rojizo en puntas de ese niño. De Goku, se dijo para sí misma, pues desde aquel beso le había dejado de considerar como un niño y ahora ella era la única que podía ayudarle, ella era la única que podía estar con él, si tan solo pudiera quitarse la energía que tenía en su interior. Pero una idea se le vino a la mente, posiblemente había una forma de engañar al árbol. Le tomó mucho tiempo, y con su condición de embarazo se le dificultaba, pero la necesidad de ver al pelipunta era más grande. Pero un día logró materializar la energía en sus dos manos, los dos pequeños orbes azul y verde. Sin embargo, después de unos segundos su cuerpo no resistía tanto esfuerzo, y su cansancio se hacía evidente. El Saiyajin estaba sentado, como cualquier otro día antes de que la hojiperla llegase, pues ya solo haber compartido todos esos momentos ya lo había considerado como lo mejor que le pudo pasar en la vida, y ahora lo único que podía hacer era observar el lugar por el cual la mujer de piel pálida solía llegar. Así estuvo varios meses, hasta aquel día. Para un humano normal hubiera sido imperceptible, pero para sus oídos entrenados el mensaje era muy claro. En la línea que dividía el verde pasto y el arenoso desierto estaba de pie, tenía que hacérselo saber, y aunque el árbol estaba bastante lejos, preparó sus pulmones y gritó: «Goku-kun». El Saiyajin lo escuchó y muy alarmado se puso de pie en un segundo. «Goku-kun. No me rendiré. Te prometo que volveré a verte». Los ojos del Saiyajin se inundaron de lágrimas al instante. «Goku-kun. Prométeme que tampoco te rendirás». Gritaba con todas sus fuerzas con sus manos alrededor de su boca para que se escuchara lo más fuerte posible. El pelipunta no pudo contenerse más y trató de volar fuera de ese sitio, pero inevitablemente fue detenido. «Por favor, prométemelo. Son-kun».
Impotentemente era arrastrado de vuelta a la cueva, pero con todas sus fuerzas puso sus manos alrededor de su boca y respondió. Lo prometo. No importa lo que pase. Tampoco me rendiré. Una sonrisa y un brillo en los ojos de la mujer se hicieron presentes, y con su mano en su corazón dio media vuelta y regresó. Las semanas pasaron, siguiendo meses y estos a su vez se convirtieron en años, tiempo en que ambos buscaron sin cansancio una manera de lograr encontrarse una vez más. Ahora era más fácil, casi sin esforzarse había logrado materializar los orbes en sus manos, y ya teniendo bastante control de ellos, comenzó a juntarlos, tenía que estar bastante concentrada si quería lograrlo, por lo que tener calma era vital, pero su motivación era más que suficiente, por lo que al unir esos orbes una inmensa llama de color azul apareció y la rodeó, esta no quemaba, era la nueva energía que ella había creado, así que la absorbió y la unió a su cuerpo y a su propia energía. Ahora tenía más cambios, algo parecido a cuernos habían salido de su cabeza y su cabello era más largo, además de cambiar su vestido a uno más ancho con más detalles. Si todo salía bien, ella podría ver a Goku una vez más, así que dejando a sus pequeños hijos decidió emprender camino. El tiempo había pasado, desde aquel grito, el Saiyajin estaba meditando sin parar tratando de encontrar un método que le ayudara, así pasando mucho tiempo, hasta que un día abrió los ojos. Lo logré. Dijo con una sonrisa. ¿Qué lograste? Una voz se escuchó tras él, y lentamente volvió la vista. Ambos se miraron a los ojos, los dos pares de orbes blancos y rojos no dejaban de verse mutuamente, e inevitablemente comenzaron a bañarse en lágrimas. Nos ha tomado tiempo, ¿no es así? Habló la chica de labios rojos. Kaguya, susurró poniéndose en pie y comenzando a volar a su altura. Son-kun, te lo prometí, dijo lanzándose a abrazarlo y este sin dudar correspondió. Al fin estamos juntos. Fin del capítulo 1. Bien gente, aquí el nuevo capítulo de esta alocada historia, y como pueden ver me he inspirado en gran parte de la historia amorosa y trágica de Ban y Elaine de Nanatsu no Taizai, y digo trágica porque no todo será color de rosa en este fanfic. Si quieres que escriba otra clase de fanfic con un anime diferente no dudes hacérmelo saber en los comentarios.